Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les tenemos preparado un episodio en donde vamos a hablar sobre lugares en donde se pierden muchas personas. Entonces, quédense con nosotros para que no vayan a esos lugares y sepan qué es lo que está pasando. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ale Valero presenta su podcast Entre Valeros y Yoyos. Y estamos con... Héctor, Octavio y ya. Y Ahora pues no hay yo, ¿verdad? gatos. ahorita ya. Y no hay gatos. Entonces, bueno, el día de hoy les tenemos preparado un episodio que va a tratar sobre lugares en los que desaparecen personas. No vayan a esos lugares, ¿qué tal que desaparecen? O sea, toda la República Mexicana. Más o menos. Pero no se los digas. Guerrero le dicen. Michoacán. CDMX. Ya, déjalo Y así. si, por y si el eres amor a- mujer, peor. No, Juárez. Juárez. Venezuela. Venezuela. De Venezuela, sí, no, bueno, ya dejémoslo, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Sí. Ya no sé en dónde me quedé, pero bueno, vamos a hablar sobre estos lugares donde desaparecen personas. Ajá. Y el primero es el misterio de Funny River. Esto es en Alaska. Alaska. Ya se han acostumbrado a las desapariciones. En Alaska ya se han acostumbrado a las desapariciones porque es un lugar donde desaparece mucha gente por diferentes razones. Pero estamos hablando de desapariciones normales, ¿verdad? Cada año en la península se esfuman 3,000 personas. Y si tomamos en cuenta que allá viven 736,732 personas, es más preocupante el número, ¿no? En muchas ocasiones, sí. No, iba a decir que es prácticamente un 10% de la población la que está desapareciendo. Sí, es o sea, sí, es mucho, o sea, no puedes... Muchos dudes. Ajá, en muchas ocasiones aparecen vivas o muertas, pero en otros las condiciones naturales del estado americano, el cual está plagado de ríos, glaciares y un frío extremo, dificultan la búsqueda. Eso también es cierto, ¿no? Esto nos lleva a una época que se da en enero del 2005. Un periodista llamado Alex Tizol, premio Pulitzer por su libro Big Little Man in Search of My Asian Self. No, es que me encanta. Se encontraba visitando Alaska para investigar precisamente el fenómeno de las personas ordinarias que desaparecen haciendo cosas ordinarias, cuando se encontró con una historia de las que dejan huella. En la península de Kenai, en Soldotna, su ciudad más grande, conmocionó a la madre de Rick Hills, Dolly, y a su pareja, Heidi, con quien tenía 2 hijos. Rich desapareció en febrero del 2004 a los 35 años, poco después de regresar de un pequeño trabajo en una plataforma petrolera. Ese día había ido a Anchorage a recoger un cheque en su camioneta, pero nunca regresó. Su carro fue encontrado 2 días después a 25 kilómetros de su casa, cubierto por completo de nieve. Tenía las llaves puestas, el carnet de conducir en el asiento del copiloto y $292 en la guantera. Sus huellas salían de la puerta del conductor hacia el bosque y llegaban al porche de una casa a unos 400 metros. Pero partían a una pista de aterrizaje abandonada y ahí desaparecían. Su familia descartó el suicidio. Tampoco se pensaba que se hubiese perdido en el bosque, porque era un hombre habituado a vivir en la naturaleza. Le gustaba irse de fiesta, beber y, ¿por qué no?, consumir cocaína. Pero nunca había faltado a casa. Una adivina les dijo que lo habían raptado 2 hombres y lo habían dejado para que muriera congelado y que lo encontrarían 10 años después. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué opinan? Pues leyendo un poquito sobre el caso, justamente para el 2014 o 2015 coincide que en esa zona de Alaska hay un gran incendio y pues por la cual se encuentran algunos restos humanos y muchos sí pensaron que había sido la profecía de la divina, que eran los huesos de este cuate, hasta que pues se hizo el análisis y se confirmó que no era él. No había evidencia de que era él. De que fuera él. Bueno, pues aunque... Bueno, mi hipótesis es que pues, el cuate se pasó de coco. ¿Y ahí quedó? No que ahí quedara, sino probablemente al estar en un estado, digamos, espirituoso, pudo ser objeto de algún tipo de secuestro, algún tipo de vandalismo, no sé, no podría decir. Pero, bueno, ahora que lo pienso es difícil porque también encontraron todo el dinero ahí, ¿no? Sí, no o sea, tiene es sentido. muy extraño. Yo que tú creo te bajes. que se bajó
pasó por la amante a su cabañita, tomaron un vuelo hacia costas más cálidas y nunca O sea, regresaron. fingió su desaparición. O sea, sí, fingió su desaparición para irse con otra persona. Pues es que eso de pasar a hacer un stop en una cabaña y de ahí caminar hacia una pista de vuelo. Bueno, habría que ver, porque, bueno, si había huellas como tal que pudieron haber seguido hasta la pista de aterrizaje, que es donde terminan, debía de haber también las huellas del avión que despegó. Pero bueno, pero seguramente No. es una pista en uso. Entonces, aunque haya huellas, Sí, sí. Pues sí, hay varios aviones desaparecidos. El problema con Alaska, No, pero aquí dice que era una pista que ya estaba en desuso, ¿no? no, yo no recuerdo. Aquí que- dice una pista de aterrizaje abandonada. Ah, sí, cierto. Pero no menciona nada de no haber encontrado. Es que ese es el problema sí, sí dicen que está abandonada, entonces no había ninguna evidencia de que hubo un avión ahí. de que hubo un avión ahí. Pero sí es extraño, ¿no? O sea, desaparecen sus huellas, ¿no? Así, es que por obra y gracia del Espíritu Se Santo. subió a algo, se subió a algún Pero tendría que haber transporte. huellas. Pero es que ahí... A un globo. Un globo aerostático. No, o sea, ahí la cuestión es que, o sea, De pronto Alaska queda al ladito de Teotihuacán. sí. Sí. O de León. Oye, es que, a ver, Es que, no, o sea, porque... Es que no tenemos el reporte oficial y en el reporte oficial no sabemos si sí, porque pudieron haber dicho, pues sí, hay huellas, pero pues X, o ni siquiera se dieron cuenta, o sea, habría que ver todos los reportes oficiales que dicen sobre, o sea, llegamos ahí, encontramos eso y nos regresamos, o dimos la vuelta y caminamos varios metros, o sea... O sea, hay mucho hueco. Ajá, hay sí, muchos o sea, yo huecos vi de varias información. noticias sobre la misma noticia. Incluso encontré lo que tú comentabas. Ajá. Pero en ninguna te dicen que hubiese habido otra pista que explicara. Ujú. Y en ninguna te dice que las huellas hubieran continuado hacia algún otro lugar. Simplemente No. dicen que en la pista Simplemente desaparecen. desaparecen en la pista. Por donde quiera que lo ven, Bueno. desaparecen en la pista. Ajá. También hay muchas interrogantes como el hecho de esa cabaña estaba habitada o era una cabaña también abandonada y si realmente las huellas que igual salieron de la cabaña correspondían igual a las de este cuate. Igual y Ujú. llega a la cabaña y desaparece y alguien más sale de la cabaña. Sí. O sea, puede ser el caso. Ahora, ¿cómo? O sea, ¿cuánto tiempo dice después que lo encuentran? No lo encuentran. El carro. Que el que encuentran Ah. el carro. 2 días después. A mí se me hace muy raro que 2 días después, en lugares donde cae tanta nieve, ahí estuvieran las huellas. También. Ajá, ¿no? también es muy raro. También Igual hay- y ni siquiera eran suyas. Sí, igual ni siquiera eran suyas, simplemente de alguien que estaba, pues, Que encontró- que que encontró el carro y o dijo... que estaba, porque se hubiera llevado los dólares, que estaba, ¿cómo se llama? Coludido. Sí, Que coludido. dijeran, ¿sabes qué? Tú vas Y caminas. Caminas Y dejas huellas. y dejas huellas así como si. Pero de todas maneras, Desaparecido. después, bueno, sí, sigues caminando y vas borrando tus huellas. Sí, vas borrando tus Ajá. huellas, sí. Eso tendría más sentido. Yo pienso que sí se fue a un lugar más cálido con otra persona. ¿Tú piensas que se fue a un lugar más cálido? ¿La tuya cuál era? Bueno, iba a decir algo así como algún tipo de ataque animal, pero habría evidencia de Habría eso. evidencia. Habría Habría evidencia de eso. Ajá. Y yo alguna vez leí un reportaje que estaba muy interesante porque es sobre migrantes que se van a chambear a Alaska, en los barcos pesqueros. Porque obviamente la gente de Alaska no quiere trabajar en esos barcos, ¿no? Porque saben que es friega. es una friega, es un horror y mucha gente muere. Entonces, pues los migrantes que nos encanta hacer todos los trabajos pesados, pues van y hacen esos trabajos por un salario, ¿no? En todas partes del mundo es lo sí, mismo, sí, ¿no? sí. Ujú. Entonces, los pueblos, o sea, hablan mucho en el reportaje sobre cómo la gente que vive en Alaska, sobre todo los jóvenes, su idea es irse. Todos tienen en la cabeza irse, o sea, entonces esas tantas desapariciones más bien se me hacen así como que familias o jóvenes diciendo: adiós familia, yo voy por un mejor futuro, no quiero vivir y morir en este hielo perpetuo. Ya puede ser eso, porque bueno, no porque, de los... porque te digo, en el reportaje lo platican mucho los jóvenes y muchos de los jóvenes, Sí. o sea, la gente que va a comer a los restaurancitos, pues obviamente les dicen, pues, ¿qué onda con ustedes, no? Pero fíjate, dicen que son alrededor de 3,000 personas, ¿no? Las que se esfuman.
Pero de esas 3,000, muchas sí después las encuentran, ya sean muertas o ya sea que andaban de parranda. Ujú. Son algunas las que definitivamente nunca regresan, no encuentran un cuerpo, nunca nada. Nunca nada, exactamente. Es que también la bronca de Alaska, bueno, en este caso pues es un callejón sin salida, pero igual Alaska es un lugar enorme, súper deshabitado y con una fauna bastante peligrosa y una topografía igual o más peligrosa. Ahí es facilísimo perderte y que jamás se vuelva a saber de ti. Ujú. Exactamente, yo pienso que sí es muy fácil, ¿no? O sea, ahí sí es muy fácil desaparecer por cualquier cosa, ¿no? Simplemente te caes a un foso que no sabías que estaba ahí porque la nieve lo cubre, ¿no? Ujú. Y no hay forma. Sí, exacto. O sea, sí, yo siento que es muy fácil desaparecer en Alaska. Alaska. Pero bueno, o sea, no podía dejar, lo estaba comentando con Octa, no podía dejar de tocar el tema sobre Las abducciones. las abducciones. O sea, es un lugar en donde se habla mucho de extraterrestres, de naves extraterrestres y de que un gran porcentaje de la población es Es abducida. Es es abducida. O sea, a lo mejor es eso. Sí, sí, O sea, alienígenas. por supuesto. También es Estados Unidos, un gran porcentaje de la población es drogadicta, así Exacto. que pues, O sea, y a lo mejor no drogadicta, pero la consume por recreación. por y pues recreación, sí. es más fácil justificar. Se equivocaban de viaje, dijeron. Exacto. Ay, por decir familias que te van a juzgar o muy muy cerradas, yo creo que es más fácil que te crean que te abducieron, que te abdujeron, Abdujeron, te sí. abdujeron, a que andas metido en drogas. O sea, es más fácil de sobrellevar con la familia. No, y también a eso también estuve leyendo tantito más y no solamente le echan la culpa a los aliens como tal, le echan la culpa a cantidad de mitos y leyendas, entre ellos a uno que se le da especial importancia en esa zona de Alaska es el Wendigo. Sí. El Wendigo sí, también se le achacan muchas de esas desapariciones de seres Sí, humanos. ciertamente. Y bueno, también son de esas criaturas que se dice que existen. Algunos lo dicen que lo han visto. Ujú. Pero no necesariamente lo son, ¿no? Porque también ahí hay Pie Grande. O sea, también ahí hay leyenda, o sea, de Pie Grande, ¿no? Entonces sí, podríamos hablar de un Pie Grande, de un ¿cómo se llama? Un Wendigo. Hasta lobos. Hasta No, luego. bueno, la más fácil Sí, son sí, lobos. sí, sí. Lobos, o sea, yo estaba osos, pensando en eso al osos. principio, un oso, o 2 osos, o 3 osos, o sea, Hasta una orca. Sí, hasta una orca. sí, o sea, ¿Has visto ese video de una orca cazando un alce? No. Pues es de lo más increíble. O sea, yo no sabía que, bueno, te dan un tantito de tema, que el alce es uno de los alimentos predilectos por las orcas. Ay, qué rico. Porque los alces se meten al agua a nadar y ahí mismo lo pescan. Lo pescan, Y sí, hay sí, un sí. video donde está un cuate grabando un alce que está nadando y sale una orca y se lo lleva y dices, pero sale aquí Sí, el animal, sí, sí. y dices, madre santa. En la torre. Sí, sí, sí. Es un lugar difícil. O sea, es un depredador que perfectamente puede ser responsable de cualquiera de esas desapariciones. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es muy... Es más, incluso no recuerdo si en Canadá, no es en Canadá, es del otro, ya es del lado de los inuits, que tienen la leyenda de un monstruo que es mitad lobo, mitad orca. No recuerdo bien el nombre. ay, ¿cómo crees? Sí. Que pues, obviamente es anfibio el animal, pero puede cazar tanto En tierra como en mar. como en agua. Ese sí está más peligroso Sí. porque ves. Ok. ya lo pusieron más tenebroso. O sea, ya es tenebroso que desaparezcan personas, ¿no? Pero así suena mucho más tenebroso, porque entre las cosas que son leyendas y las otras que a lo mejor, como dicen, la orca, ¿no? Sí, o sea, efectivamente hay muchas posibilidades para poder entender estas desapariciones sin que mate tanto el coco, ¿no? O sea, simplemente pudo haber sucedido esto y esto. Se perdieron o cosas más, iba a decir más comunes, pero igual de desastrosas, como podría ser un asesino en serie. Aunque no creo que el cuate sea tan prolífico. No, imagínate, no creo, o sea, bueno, pues entonces serían sectas, ¿no? Tal vez. Igual, si hubiese sí. sectas, Ajá. eso sí podría ser. También podría ser. Y como son lugares que la mayoría de las poblaciones están muy aisladas, ¿no? Pues es muy fácil. Lo que sí es que también
en ese tipo de poblaciones pues todos se conocen, ¿no? Y de alguna manera todos se cuidan, entonces es más fácil que notar cuando alguien desaparece, pero a la vez por el mismo terreno es más fácil que desaparezcan. Sí, Pues sí, sí. sí. Pero pues bueno. Está complicado. Bueno, ok. En conclusión no tenemos ni idea. Ni idea de lo que pasó, pero hay muchas opciones. Sí. Usted escoge la que más le guste. Yo me Sí, voy sí. con la que propone Héctor, de que el cuate ahorita está en Colombia bien a gusto. Sí, disfrutando de un clima cálido. ¡Qué mala onda! ¿Por qué mala Porque onda? pues nada más le dice a la mujer, sabes que ya no quiero estar contigo, bye. No, hay muchos que ni siquiera Dios dice. Sí, ya sé que hay muchos que ni Sí, siquiera o sea, Dios dicen, pero no inventes. O sea, ¿en qué película de Disney te quedaste, gordita? O sea, Ok, tú vas. de Pixar, sí. Otro. No, hay películas de Pixar que son todavía un poquito más crudas. O sea, Pixar sí de repente le mete crudeza al asunto. Sí. Es que yo soy de las que creen en películas como Up. Entonces creo que vas a llegar a viejito con tu pareja y los dos se aman realmente y es una vida bien bonita, ¿no? Sí. Eso creo. Bueno, el siguiente. El siguiente, tú, por favor. El misterio de las 153 personas que desaparecieron en el metro subterráneo de la Ciudad de México. De acuerdo a organizaciones civiles, en 2015 y 2019 entre 2015 y 2019 desaparecieron por lo menos 153 personas cuando ingresaron al sistema de transporte colectivo del metro. Según los familiares, lo último que se supo fue que abordaron el metro y no salieron de él. A través de las cámaras de seguridad, los familiares pudieron confirmar que sí ingresaron al metro, pero no salieron. Un portal de noticias, el Big Data, hizo una solicitud de información a la Procuraduría, a la cual contestó que 920 personas que habían reportado como desaparecidas, pero de estas 629 habían sido encontradas, pero las otras 153 nunca más se supo de ellas. Esta información no contaba con datos como que en estaciones desaparecieron. ¿En qué estaciones desaparecieron, no? ¿En qué estaciones desaparecieron? O cuántos fueron hombres y cuántas mujeres. Teorías como secuestros, fantasmas, masonería, extraterrestres, túneles secretos y otras semejantes han sido propuestas por autoridades trabajadoras y testigos. Sin embargo, en todos los casos estaba registrado el momento en que sus familiares subían a los vagones, pero nunca se les vio bajar. Existen 6.000 cámaras de seguridad, pero ninguna pudo captar el momento en el que salieron del vagón. El metro transporta más de 6 millones de personas al día y ahí desaparecen personas sin que sepan dónde terminaron. Chaca. Pues eso como, bueno, en mi caso como estudiante y a muchos compañeros como pues ciudadanos de la Ciudad de México, es algo que nos tiene realmente preocupados porque no es algo que no se sepa. Se sabe comúnmente que hay personas que entran al metro y ya no salen. Hay muchas leyendas, sobre todo una que a mí me dijeron luego llegando a la Ciudad de México, es que entre la estación Universidad y Copilco hay un hombre rata. Órale, qué padre. Hay un hombre rata de 3 metros y que si Ay, no me digas eso porque yo sí llegué a ir ahí sola. Mucho. Yo pasaba por ahí solo Tú mucho. todo el día, Mucho, sí. durante 4 años y medio. Pues sucede que si tienes la mala fortuna, porque ya ves que luego es común que el metro se quede entre estaciones parado, Sí, esperando que avance el convoy, Uh-huh. si te quedas ahí parado durante un buen rato y se apagan las luces del metro, luego hay personas, ahí desaparecen y es porque se las lleva el hombre rato. Y yo me quedo... A mí nunca me tocó ver nada. No, por supuesto Jamás. que no. Jamás, pero- como ocurre en estas circunstancias. Como ocurre en estas circunstancias, pero hay cantidad de leyendas que luego que... Sobre todo de fantasmas hay muchos niños y muchas novias Sí. en diversas estaciones que sí se cuenta que pues luego son las responsables de raptar a estas personas. Ujú. Pues ya ves que también cuentan que hay debajo de lo que sería el templo mayor, no el templo mayor, de la plancha del Zócalo, Ujú. ya lo habíamos platicado alguna vez, que hay una comunidad, ¿no? Como pues si fuera una tribu o algo así, Ujú.
que se llevan a personas. Esa también a mí también me la contaron. Está muy interesante, ¿eh? Como antropólogo dices, cuéntame una de vaqueros. Pero, pues sí, o sea, que la leyenda es que justo ya ves que para llegar a Metro Zócalo, ¿cuál es la que está antes? Allende. Allende hace una vuelta a la derecha, pues prácticamente de 90 grados. Sí, muy pronunciado. Pero si te das cuenta, se ve que luego hay un túnel que se sigue derecho. Sigue derecho. Que cierto día del año, sobre todo al último convoy creo que es en el equinoccio en el solsticio de verano, que a las últimas personas que tienen la desgracia de subirse ese metro en el último recorrido, se las llevan ahí a un tipo de templo subterráneo donde son sacrificadas, porque son ofrecidas a Tezcatlipoca. ¿Para qué? Para que la Ciudad de México como tal sobreviva otro año más. Dice, pues... Qué padre. Yo me quedo con la cara de, pues... Igual y ya llevan varios años que no han ofrecido ningún sacrificio. Eso explicaría muchísimas cosas. Bueno, eso explicaría los años en que suceden muchas cosas. Bueno, no hubieron sacrificios, ¿no? Ciertamente lo que sí resulta extraño es el hecho de que en las cámaras sí se vea cómo la persona sube y no encuentren que baje en ninguna otra estación. Es que yo les voy a contar. Yo soy una persona que me quedo dormido en cualquier lado. Sí, no, bendito sea Dios, nunca te ha pasado nada. En cualquier lado. Ay, sí, entonces ahí va una de mis patoaventuras y confesiones. Entonces me quedé. Yo viajaba de Insurgente. O sea, viajaba mucho en la línea que va de Universidad a Indios Verdes. La 3. Entonces, en algún de esos viajes largos, pues me quedo dormido. Entonces digo, sí, la raza, sí, una pestañita. Me sigo hasta Indios Verdes. Es que de la raza Potrero no era una pestañita. Me sigo hasta Indios Verdes. Y no despierto jamás. Hasta que el carro, el metro completo, está en los... está guardado. Está guardado. Entonces... O sea, digo, hay formas de evitar las cámaras. O sea, nunca me hubieran visto salir. O sea, yo llegué hasta atrás yo me llegué hasta la bodega de los... De los metros. Entonces, perfectamente te hubieras podido salir del vagón y salir por algún lado. No, o sea, soné la campanita de emergencia y ya fueron por mí. Pero ¿cómo sabes que hay manera de evitar las cámaras? Si yo me hubiera salido por otra parte, si hubiera roto una ventana del metro y me hubiera salido por otra parte... Pues a lo mejor no estarías aquí sentado. Uno, no estaría aquí sentado. No, ¿por qué no? Porque a lo mejor hubieras desaparecido. A lo que voy es que no desaparece así nada más. Pero sí hay formas en las que se pueden evitar las cámaras. Es que no me vas a decir que estos ¿cuántos dijimos que 153. 153 personas también se fueron. No, yo creo que ahí yo voy más al lado de secuestros. Sí, sin duda yo también. Sí, o sea, en la ciudad de los secuestros, o sea... Sí, porque los secuestros en el metro están al orden del día. Exactamente. Pero feo la cosa. Pues secuestros, asesinos seriales, o sea, muchas trata de blancas, o sea, muchas cosas. Por eso, o sea, yo me inclino más a que son personas que fueron secuestradas, lamentablemente, porque la seguridad en la Ciudad de México, a mí me asaltaron 2 veces en el metro, o sea... Sí, pero entonces, ahí sí o sea, sí creo, bueno, efectivamente, entonces esas personas sí saben cómo evadir las cámaras. Exactamente. Y no se va a ver nunca dónde bajaron y qué pasó cómo y todo. Salieron, exactamente. O igual y también, pues, te podemos estar hablando de una colusión con trabajadores del metro. Exacto. Que guardan cualquier tipo de evidencia, pues ¿para qué? Para que no, o sea, para que no los descubran, ¿no? Sí, o sea, no... Hay opciones más aterrizadas. Exactamente, hay muchas opciones que tienen más lógica y más no, bueno, sí, más que sacrificios, ¿verdad? No son tan divertidas como las del hombre rata. Ahora, sin embargo, nosotros conocimos trabajadores del metro, o sea, trabajadores de ahí. Sí, de ahí. Sí, de adentro, de los que están en el día a día. Y ellos te hablan de que sí hay túneles que no saben a dónde van. O sea, que ellos mismos y su equipo de trabajo no tienen ni idea de dónde van esos túneles. De hecho, ni siquiera están escondidos. Yo me acuerdo que mi transcurso era Politécnico La Raza Universidad, ida y regreso. Y por lo menos de Poli, cuando estás llegando a
bueno, cuando pasas Central del Norte y vas para La Raza, hay un desvío que va para la derecha y baja en un túnel y no tienes ni idea dónde va porque en el mapa de las líneas del metro no hay aparece, no hay ninguna Pero línea. bueno, no cabría la posibilidad que fueran desviaciones Desviaciones sí para llegar a algún lugar para mejoras, Muchos dicen, revisiones. muchos son de servicio, muchos son túneles de servicio. Muchos túneles de servicio, pero hay otros que ni siquiera los mismos trabajadores saben lo que van. Por ejemplo, hay una línea que es mitiquísima, esa línea que dicen que va... ¿La que va a Los Pinos? Sí, la que va del Zócalo a Los Pinos. Pero esa sí la creo, ¿no? O sea, esa tiene hasta lógica. Sí, sí. Sí, además pues te va también con los primeros metros y sobre todo los metros que fueron construidos ya posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas estaciones que son muy profundas y pues estaban pesadas siendo búnkeres para la ciudadanía como tal, al igual que pasó en Inglaterra, para que en caso de un bombardeo pues las personas puedan resguardarse, se puedan resguardar. Sí, la de Polanco es una cosa impresionante, como bajas es impresionante. y bajas. ¿Cuántos metros serán? No sé, la verdad no tengo pero ni idea. sí es impresionante. Yo le calculo así al dedazo unos 250 metros. Más pues sí, fácil, tanto? Sí. Sí, es que sí es que sí bajas y bajas y sigues bajando. Sí, pues ya fuimos. Sí. Así me acuerdo que es mucho, pero... Muy profunda. Y hay otra que es todavía más profunda, pero no me acuerdo cuál es. Pero sí hay otra más profunda. Sí. Está en una... no es la línea verde, es en una que conecta con la línea verde. Que tienes que bajar mucho. Es en donde conecta con dos líneas. Con 2 líneas, pero no me acuerdo. Y que bajas mucho. Y además lo sientes, te sientes completamente sofocado cuando ya estás al nivel, ¿no? A la plataforma. Sí. Sí, tienen muchos secretos el metro. Sin embargo, yo me voy más por los secuestros en esta ciudad. Mira, de los 150 y tantos, ¿cuántos serán? 153. 153. Por lo menos creo que 130 se fueron por secuestro. Y por decir, o sea, y también piensa en o sea, son 6 millones, ¿no? Lo que dijimos que o sea, tú has visto las imágenes de Tlanepantla. Tlanepantla es la que tiene más, creo que, afluencia. De Pantitlán. De Pantitlán, es Pantitlán, sí. Tlanepantla, es Pantitlán. Las imágenes de Pantitlán, ¿no? O sea, cómo se ven las masas de gente. Sí. Ahí se te pierden, o sea, por más que tengas cámaras. Me tocó vivirlo. Sí, a mí también. Pero tú sí has visto a ti no te tocó vivirlo. Sí, no, yo a mí no me a Dios no, pero sí me tocó sí has verlas. visto las imágenes, ¿no? O sea, ahí por más cámaras que tengas se te puede perder alguien, o sea, sí puede que no lo veas porque es tantísima, o sea, también gente, hay puntos ciegos, Sí, son muchas cosas. Que una persona le esté tapando porque también ya ves que casi no se da que las personas estén cargando cosas hasta grandes ahí en la ciudad de metro. No, y bueno, a eso agrégale toda la falta de mantenimiento del metro. No sabemos realmente cuántas cámaras estén funcionando. Pues sí, también. Entonces sí hay muchas cuestiones que dices, bueno, ayudan a que la gente desaparezca. Pero fíjate, pero qué miedo, ¿no? Porque al final de cuentas no sabes si vas a hacer uno, no sabes uno más de esa estadística. Sí, y lo malo es que el metro lo tienes que agarrar sí o sí. En la Ciudad de México es una necesidad, no es si quieres. No es si quieres, sí. ¿Es eso o caminas por horas? o gastas una fortuna en un taxi para que se tarde exactamente lo mismo. Sí. Oh, sí. Está feo, o sea, sí te deja pensando mucho, porque también me puse a ver muchas cosas al respecto. Y pues ves entrevistas a personas que te dicen, ¿no? O sea, persona era dices, ay, pues sí. Cuesta trabajo pensar que se haya ido, ¿no? Por ejemplo. Sí, ahí sí me cuesta más trabajo pensar que hayan abandonado. Pero como tú dices, o sea, un secuestro, órganos, trata de blancas, todo eso que se da. Sí. Bueno, que no se da. Y bueno, algún que otro asesino serial también. ¿No? ¿Y por qué no? Sí. Sacrificios humanos. En una ciudad subterránea. Exacto. Ese es el más remoto, pero también posible. Todo es posible. O sea. Que acá entrenó esto de sacrificios humanos. Ya sí vieron el reportaje de que agarraron a una célula en Tepito. No. Que practicaba santería y quién sabe cuánto. Y encontraron restos humanos
¿Masticados? No masticados, sino acomodados de tal manera que sí parecía que... Para empezar eran recientes. Ujú. Eran recientes los restos humanos y que parecían acomodados como ¿Un rito? un ritual. Ujú. Y pues muchos antropólogos, una que conozco que se llama Isamar, sí dicen, no, pues igual y también el sacrificio humano no ha acabado. Sabemos que también en Teotihuacán y en las ciudades prehispánicas la disposición de un cuerpo es muy importante para saber cómo es un sacrificio humano. Ujú. Y muchos peritos han encontrado cosas muy similares en planchas de cemento donde abajo hay fosas comunes de narcos. Y dices, hija de la fregada. Se han transmitido de todas maneras esas costumbres, esas creencias. No podría decir que tal esas costumbres, pero igual algún rito que ha perdurado. Sí, o que hayan retomado algún rito de sacrificio humano para alguna deidad o algo así como el mal verde. Sí. Sí, alguna que lo hayan algún tipo de transformado petición. para sus propias creencias. Exactamente. Bueno, pues es que No sería impensable. para todas Sí, las... no, para nada. Simplemente los sacrificios que nombran satánicos, Ujú. ¿cómo se llama esto otro? La Santa Muerte. Todas esas cosas, hay muchas personas que empiezan a hacer muchas locuras, ¿no? Ujú. Muchas locuras. Como Entonces, todo es posible. Pues todavía, pues fue, no sé, bueno, fue en los 90s, pero no me acuerdo en qué etapa de los 90s, los narcos satánicos. Exacto. El grupo de los narcos satánicos. Que es, Y bueno, nada te dice que realmente ya no hay. no, claro que sí, O sea, sí, seguramente exacto. sigue habiendo y siguen haciendo sacrificios y siguen haciendo muchas locuras, Sí, ¿no? sí. Eso se sigue dando y toda la brujería en donde se sacrifica y se sacrifican muchas veces niños, ¿no? Desde animales hasta... Sí, bueno, los animales ya sabemos, pero niños. Ujú. Sí. Ujú. En también en mis caminatas nocturnas alguna vez, iba pasando ahí en la colonia industrial, una puerta, yo creo que le habían hecho brujería o le habían hecho algo porque la habían colgado de muchas maneras, o sea, desde patitas amarradas, de pollo todas, ramas aventadas, otras sí más organizadas, o sea, con amarres y todo, le habían cubierto su puerta de patas de pollo. Y no parecía una simple broma, ¿no? O sea, sí No, parecía algo más elaborado. Sí, estaba bien feo. Sí, dije, bueno, con permiso, Eso es mucho más común, pero en panteones. Ujú. En panteones sí te encuentras una muchos cantidad de trabajos, trabajos, ¿no? sí. Ujú. Pero bueno, ya no está. Ok, ya vamos con el tercero. Ujú. Es el Triángulo de Alaska. En él han desaparecido 16,000 personas desde 1988. Este triángulo se encuentra entre 3 ciudades, Barron, Juneau y Anchorage. Abarca bosques, montañas heladas, glaciares y tundras y zonas totalmente inexploradas. En 1972, Thomas Hale Brooks, político demócrata de Estados Unidos, desapareció entre Anchorage y Juneau. La operación de rescate duró 39 días con 40 aeronaves y 50 aviones civiles que cubrieron un área de más de 8,000 millones de hectáreas y no encontraron nada. Pero no haya sido un cuate que no sea político. Un grupo de búsqueda de 20 canijos ahí en pleno suelo. Pero bueno. Ok. ¿Y luego? En 1950 desapareció una aeronave militar con 44 pasajeros y un avión privado con piloto y 4 pasajeros se perdió en 1990. Nunca se supo nada de ellos. La leyenda de la región dice que existe una criatura llamada Kushtaka, de la cual hablan las comunidades indígenas. Es que así decía. Bueno, es que ¿Cuál es? se llamaban Jinaís Ah, bueno, pues les cambiaron el nombre. y Tishmani. Ujú. El autor Dennis Waller, en su libro En busca del Kushtaka, el pie grande de Alaska, Ujú. Qué cosas, ¿verdad? recopila todo sobre la leyenda. Cuenta que se les aparece a los viajeros con diferentes formas para confundirlos, los lleva a un río cercano donde los hace trizas o los convierte en otros Kushtaka. Fíjate que esta leyenda del Kushtaka me puse a investigar tantillo más y no es tanto así se podría confundir con pie grande, Pero no. Pero no es lo mismo porque Kushtaka significa el hombre nutria. Ujú. Mm. Sí. Qué
Padre. Sí. Ay, qué Está padre. bien curiosa, la leyenda está muy Está bien curiosa. curiosa. Y sí, podría ser. Bueno, te dice que es un tipo de ser más relacionado con la mitología que como un animal como tal, porque tiene diversos poderes, entre ellos tiene el poder de hacer grandes ventiscas, de generar avalanchas. Y de cambiar de forma. De cambiar de forma, de incluso de que las personas se pierdan viendo en el bosque a personas que ellos conocen. quieren. Ajá. Ok. O que conocen lo Y que quieren. o ¿no? también lo clásico que también por eso se le relaciona con el pie grande que es capaz de imitar sonidos como el llanto de un bebé o Entonces el las grito de una personas mujer. van, ¿no? Se Ujú, acercan. las mujeres Sí, van. porque piensan Ajá. que está en peligro. No, Sí. y también de las cosas que dicen sobre esta bestia es que es totalmente inmune a cualquier arma. Bueno, sobre todo las armas indígenas como los arcos y las flechas. Sí. ¿Quién sabe si acá con una Sa- pistola? Y... Salvo las que tengan estén hechas con huesos de perro o lobo. Que esta criatura tiene esa debilidad. Pero que únicamente si los huesos del perro o del lobo sean obtenidos de un perro o de un lobo que haya muerto por muerte natural. O sea, si tú te friegas al perro y le No quitas vale. los huesos, no vale. Se tiene que ser por Chistoso. muerte natural. Sí, ajá. Está muy chistoso, digo, está Sí, muy, está muy, muy Está muy padre. curioso. muy curiosa y bueno, no quiere decir que eso haya pasado. No, Sí. es la leyenda de la Pero es zona. la leyenda de la zona y pues obviamente al no encontrar explicación las personas dicen, fue él. Sí, Sí, se van exacto. por sus mitos y leyendas. Yo Exacto. también soy mucho más escéptico y digo que terminaron en un lugar súper inaccesible y fueron tapados con la nieve. Y sí, murieron por ¿Qué es lo que congelamiento. o sea, finalmente, por hambre, entre más o sea. investigas, o sea, es eso. O sea, es que en todas estas zonas que son inaccesibles Sí. y que además con ese tiempo quedan enterrados luego. No los ves. Aunque estés sobrevolando la zona, No hay no forma, los vas sí, a no hay ver. forma. Entonces, más que, porque después en otros te explican, ¿no? O sea, ese famoso triángulo no es más que una zona en donde todos los fenómenos propios no te van a ayudar a encontrar a nadie. Claro. O sea, lo esconden. Inmediatamente sí. esconden lo que haya pasado. Sí, el clima es tan severo, Exactamente. tan duro que no dejar huella, Sí, ¿no? no es porque realmente ahí desaparezcan las personas por obra y gracia o porque se vayan a otra dimensión o porque no. O por el monstruo. O por el monstruo, sino porque la zona es completamente inhóspita. O sea, lo que cae ahí se lo traga, ¿no? Sí, o sea, tienes que ir muy bien preparado o te puede pasar eso, ¿no? Exacto. Ojo de plano, ¿no? Sí, no, lo mejor es no ir, o sea. Es que, mira, en lugares así, ay, sí, yo sí lo piensas 3 veces para ir. Sí, lugares así, no, O sea, ¿qué ganas? Ujú. Sí, o sea, porque no es como el metro, ¿no? El metro te tienes que subir. El metro es una necesidad. Eso hablando nosotros como mexicanos, habitantes de Aguascalientes, pero una persona que tiene familia en esos lugares o que tiene que viajar Bueno, por es negocios, diferente pues si tienen que ir, o sea, no hay de otra. Oh. Pero ¿cuántas personas van a este tipo de lugares, o sea, de Alaska? Ah, ¿por gusto? Por gusto, muchísima gente va por gusto. Sí, muchísimo. Hay mucha, ¿cómo se llama? Expedición. Sí, hay mucha expedición. Es que también Alaska, por lo mismo de que es un lugar muy deshabitado, pues tiene todavía una naturaleza muy prístina. Y está muy padre como para ir a hacer un camping, para hacer senderismo o este tipo de actividades. Y pues es lo que buscan al último estas personas. Muchas personas sí buscan estar desconectadas un rato de la civilización. Y pues... Sí, la naturaleza intacta. Es la naturaleza intacta, pero pues es el peligro, la naturaleza intacta que no Es tienes peligrosísima. manera de comunicarte con otra persona o pedir ayuda en un momento dado. Ujú. Porque Alaska no es territorio Telcel. ¿Quién dice que no? ¿Te estás proponiendo mi tío Slim? No, pero él nunca ha dicho que Alaska sea territorio Telcel. Algún Entonces, día lo será. no Todo el vas mundo va a a ser poderte territorio comunicar Telcel. por celular. ¿Qué te pasa? Nada. Oye, ¿México es territorio Telcel? Te diré. Te diré. No se lo digan, pobrecito, él piensa que sí. Ok, vamos con el Triángulo de las Bermudas, el famosísimo Triángulo de las Bermudas que han explotado a más no poder, ¿no? Es clásico. Que incluso tiene capítulo de los expedientes X. Sí, claro. Y Alaska tiene capítulo de los expedientes X. No, pero esa es la película, ¿no? Sí, Sí, pero sí. tiene... Bueno, es un capítulo grande porque realmente no tiene mucha consecuencia. No, pues no. Esa Ok. película. Ok, bueno, el Triángulo de las Bermudas se encuentra entre precisamente las Bermudas, Puerto Rico y Miami.
Desde 1880 los acontecimientos curiosos dieron comienzo. Imagínense en los 80s, en los 1880. En los 1800. O sea, es mucho tiempo, ¿no? Ujú. Algunos mitos dicen que es un punto de conexión con un mundo paralelo. Otros, que hay un agujero que te lleva hacia otro lugar, e incluso hay quienes dicen que esa parte del océano Atlántico está maldita. La ciencia finalmente, después de muchos estudios, concluyó que es un sitio en el que hay constantes tornados, tormentas fuertes y olas monstruosas, lo que da pie a que aviones se pierdan, barcos desaparezcan, se hundan. Ujú. ajá, o sea, no es, supuestamente no es otra cosa. Sin embargo, todo lo que se cuenta, ¿no? Sí, o sea, ha tomado gran relevancia. Primero por su cercanía a Estados Unidos, Claro. clarito, y segundo porque pues se ha mitificado esto de que pues que lo que entra ahí ya no sale, cuando pues una zona muy transitada a nivel oceánico, es muy transitada por barcos Sí. comerciales y demás. Estaba escuchando un reportaje marino que dice que que como toda zona de mar es el Triángulo de las Bermudas, y no solo el triángulo, sino las partes cercanas, es especial, es muy peligroso, o sea, sí, corre riesgos, pero no es especialmente peligroso, o sea que el nivel de peligro está al mismo nivel que muchas partes también peligrosas del mismo... ¿De la misma zona? No, de otras partes del planeta. Ah, ok. Ujú. Sí, donde por la constitución del clima, pues... Lo vuelve un lugar peligroso. Lo vuelve peligroso. Y sí, pues también estas leyendas de extraterrestres, de portales a otros mundos, pues no han hecho más que grandificarlo. Sí, lo que pasa es que sí, yo no sé si alguna vez has visto el audio, has escuchado más bien el audio en algún documental sobre el famoso escuadrón que se perdió. Sí. Y en el audio, sí, las personas empiezan a decir que los instrumentos no responden, que están viendo cosas extrañas, que hay algo que los está acompañando. Eso está en un audio. Pues sí, pero igual los aviones también ya se encontraron y están en el agua. O sea, no desaparecieron como No, tal. bueno, pero a lo mejor los derribaron. Pudo haber sido. Pudo haber sido. O sea, yo no sé, pero sí, o sea, estamos diciendo que más, o sea, ¿qué creemos nosotros que está pasando en estos lugares, no? Ujú. O sea, más allá de lo que están, o sea, la lógica nos dice, ¿no? Que obviamente son las situaciones climáticas, ¿no? O sea, obviamente eso es lo que hace que desaparezcan. Sí, Eso sí, es lo sí. lógico. Lo que no es lógico, obviamente, son las otras creencias. Pero, ¿y quién te dice que efectivamente no es un portal? ¿Quién te dice que no hay mundos paralelos y que efectivamente hay un, ¿cómo se llama? Un portal Un a mundos portal ahí. paralelos. Pues los cuates que dijeron que son las tormentas. Los científicos Los científicos. que estudiaron. Sí, pero esos son científicos, no van a hablar y no van a decir de estas cosas porque entonces no serían científicos. No, o sea, pero ¿por qué no? A mí lo que me hace especial gracia es que es a partir de 1880 que pues se mitifica esta área. Dice, ok, pero antes no pasaban barcos por ahí. Probablemente O sea, no, ¿sí? Sí, o sea, ¿Sí? desde no era Orellana. Ah, no, sí era Orellana. Sí, creo que era Diego de Orellana, un conquistador español que zarpó de Cuba para ir a la Florida, pues desde ahí hay viajes Sí, en pues barco. ahí tenía que ir. pasar. Sí, y sí se tiene registro de que era bastante peligroso, porque tiempo después Pánfilo de Narváez, ya tuerto de que lo dejó Cortés después de fregárselo en Veracruz, pues el cuate, para limpiar su nombre, pues quiso ir a conquistar esa parte de la Florida. Ujú. Y es entonces en una tormenta, pues que pierde. Bueno, ya había estado en la Florida, muchos de los tripulantes se le rebelan. El cuate al último, con unos leales, termina haciendo una balsa para regresarse a Cuba. Y es también en una balsa, pues no estaba en las Sí, mejores también, condiciones o sea, para resistir ¿a la quién se tormenta le que le ocurre? una. Sí. Y fueron unos cuantos los que sobrevivieron. Entre ellos no estuvo Pánfilo. Ya ahí quedó. Ahí quedó. Y es de los primeros, pues, como tal, accidentes que, pues, hay... No accidentes, sino desastres... Víctimas de la zona, vamos. Ahora, sin embargo, no todo lo que ha desaparecido en el Triángulo de las Bermudas se ha encontrado. Pues ¿no? es que también está el pequeño detalle de que las corrientes marinas son mucho más potentes de lo que uno cree. O sea, estuve viendo un reportaje de un barco grande, un carguero me parece, que sí se sabe que desapareció en el Triángulo de las Bermudas y duró décadas, que dijeron, pues, ¿dónde está esta fregadera? Sí, y luego apareció. Sí, lo encontraron hasta Groenlandia.
O sea, La corriente lo estuvo arrastrando durante décadas. Y dices, ok, esto te da la posibilidad de que cualquier cosa que haya desaparecido ahí, pues esté en cualquier otro lugar del mundo. Sí, lo pudo haber arrastrado. ¿Sí? Sí. Pero ¿sabes que hay que también pensar en esas cosas, no ser tan racionales? No ser tan racionales. A lo mejor sí, Pues es un lugar de cosas extrañas. Ajá, yo soy muy, pienso en que sí es muy, pues el clima y la ciencia y la razón y todo esto. Sin embargo, no me iría a meter ahí. O sea, yo también pienso, sí. No voy a ir a comprobarlo. Racionalmente, lógicamente y demás, si dices, no, obviamente es eso. Uh-huh. Pero se me hace muy atractivo. No voy a comprobarlo. O sea, no iría a comprobarlo ni loca. Pero se me hace muy atractivo el pensar en que pudiera haber otras cosas, ¿no? Que desconoces. Ya ven que yo siempre me he sostenido en esa postura. O sea, que puede haber otras cosas que desconozcas y igual están ahí, ¿no? Sí, siempre está la posibilidad. También hay un episodio de los expedientes secretos sobre el Triángulo de las Bermudas que es muy bueno, es muy divertido. Es muy divertido. Y la forma que lo manejan lo es más, ¿no? O sea, está padre, está muy, muy padre. Yo sí creo que pensando en una forma más libre y así más loca, pues ¿por qué no? A lo mejor sí puede ser un portal dimensional. No sé, podría ser, a lo mejor dentro de las cosas que todavía no conocemos, sí exista eso. O los espíritus chacarreros. Espíritus chacarreros. Podría ser. O sea, ¿sí? Barcos fantasma. Acuérdate que también o sea, hay leyendas que cuentan sobre ese tipo de cosas por esos rumbos, perdón. Y se habla mucho de barcos fantasmas y me encuentras mucha, o sea, sí, mucha información al respecto y que no, que son barcos que como tú dices no han encontrado, pero también como dijiste pudieran estar en otra parte del mundo y ahí nos están buscando, ¿no? No recuerdo si realmente fue en el Triángulo de las Bermudas, pero sí fue por alguna de las costas de Estados Unidos, que ya es antiguo, han de haber pasado unos 200 años de un barco todavía de vela de esos, que se encontró así, navegando así sin rumbo. Ajá. Y entonces se subió y descubrieron que todo estaba completamente vacío, que la comida estaba servida, todo estaba... ¿Y qué les pasó? O sea, no había nadie. Ahorita lo que se teoriza es que en base a algunos escritos, porque obviamente ya el barco no se tiene, muy probablemente era de estos barcos que apenas estaban empezando a tener este tipo de calderas y demás, y que muy probablemente el capitán erróneamente pensó que iba a haber algún problema con esa y iba a explotar la fregadera, y en ese momento el código te decía que pues tenías que mantener a salvo a las personas, porque no se encontraron los botes salvavidas. Ok. O sea, que bajó a las personas esperando salvarlos pues de alguna inminente explosión en el barco. Al último no fue por eso, no fue por una caldera, fue por un cargamento de alcohol que tenían, que pensó que iba a haber un tipo de incendios. Eso es lo que se teoriza, porque tampoco jamás aparecieron los tripulantes. Pero sí encontraron, o sea, notan que no hay botes salvavidas. Pero fíjate, esto de los barcos que se pierden y que, bueno, que encuentran, digamos, navegando ahí a lo loco, generalmente no hay nadie adentro. Sí, es barco fantasma porque no hay nadie adentro. No me refiero a yates, me refiero a otro tipo de embarcaciones, no nada. Y que, o sea, por ejemplo, tú ahí dices que no había las lanchas, ¿no? Salvavidas. O los botecitos salvavidas, esas botas. Pero en estos yates que tienen su lanchita también, sí se encuentra la lancha y todo. La lancha. Sí. Y entonces cuando ven las bitácoras de quienes iban, resulta que a lo mejor iba un grupo de 8 o 10 personas y no está. O sea, ¿ahí qué? ¿Ahí qué explicas? Ahí. Todos se tiraron al mar y como las películas, ¿no? Es que, no pusieron la escalera para la volver escalera a subir. Ya no pudieron. Sí, pero eso son películas. Yo no digo que no suceda. Es que sí sucede. Pero ¿cuántos de esos son por este tipo de situación? ¿O cuál es la explicación ahí? O piratas, porque sigue habiendo mucha piratería en el mar. Mucha piratería, pero también tendrías que ver si hay signos de violencia. Sí, eso no te lo dicen, pero es que, ¿no? O sea, es que sí te dicen que encuentran todo bien. Intacto. O sea, todo como si hubieran ido en la mañana, ¿no? Por decirte. Y ahí está todo. Entonces...
Entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Cuál es la explicación, no? Esos O sea, casos sí, son hubo los mal más tiempo y se interesantes. llevó a las personas, pero todo lo demás lo dejó intacto. Esos son los casos más interesantes, ¿no? Y hay muchos casos de ese tipo. Ujú. Pues sí. Esos son los casos que son muy interesantes porque no hay una línea que tú puedas decir, bueno... O una razón tan evidente. Una razón evidente, una cuestión de que puedas realmente generar una teoría y darle un sentido a lo que haya pasado, ¿no? Esos son los casos que son bien interesantes. Alguna bestia marina. Alguna bestia marina. Muy selectiva porque nada más se los llevó a ellos y no le hizo nada al barco. Podría ser. O abducciones. O sirenas, ¿no? Que se los Sirenas. llevaron con su canto. O sea, como el video que mostraron los de Leyendas Legendarias, el video de Ajá, las sirenas. de las sirenas, en 3D. Nah, bien mal, bien chafa. Sí, o sea, ellos no decían que eso fuera una sirena, nada más estaban comentando la noticia y sacaron el video de que tú dices, ay, bueno, lo hicieron no con 3 pesos, sino con 50 centavos, ¿no? Ajá. ¿Qué dices? Nah, sí le echaron 10 pesitos. Nah. Sí, porque como lo dicen ahí, tiene sombra, tiene varias cositas que dices, está más o menos. Pero dices, le hubieran echado más ganas. Sí, eso sí. O no alcanzó el presupuesto. Sí, ya no nos alcanzó el presupuesto. Bueno, bueno, entonces dejamos el Triángulo de las Bermudas Ujú. y nos vamos, a ver si quieres, sí. Octa o tú. Ya, Sí, bueno, adelante. Pues nos vamos a pleno continente, a los entornos salvajes de Estados Unidos, en parques como Yosemite o Yellowstone. Cada año desaparecen muchas personas sin saber con exactitud qué fue de ellas. Más de 1,000 personas han desaparecido de los parques nacionales de Estados Unidos en los últimos 150 años. Hablan de que hay algo realmente espeluznante detrás de tanta belleza. Un total de 84.9 millones de acres conforman la reserva natural. Las autoridades locales son las encargadas de investigar cada caso. Existen muchas historias de personas que salieron a hacer senderismo y nunca regresaron. Algunos cuerpos fueron recuperados en los caminos más conocidos. Incluso para los perros entrenados resulta muy difícil seguir el rastro de los desaparecidos. Muchas de las desapariciones se dieron cerca de peñascos y arbustos. En muchos de estos casos los encontraron a mucha más altura. Paulides, así se llama. Paulides es criptozoólogo y ex detective de la policía. Ha documentado muchos casos en que en sus libros Missing 411 y habla de 52 puntos calientes de la Sierra del Pacífico, las montañas rocosas, Colorado, Michigan, Georgia y Arkansas. Y Paulides señala a Pie Grande como responsable de los secuestros de estas personas. Recordemos que Pie Grande es una criatura peluda con pies grandes que vive en la naturaleza. Tenemos también al Wendigo, que se trata de un espíritu malvado que también fue famoso en Canadá, que vaga por los bosques y practica el canibalismo. Paulides señala como un factor preocupante que la National Park Service no siga buscando a los desaparecidos y desconozca su número. No existe una base de datos a nivel federal en la que se haya registrado cuántas personas han desaparecido en el territorio federal. ¿Eso no se les hace extraño? O sea, obviamente no es Pie Grande, pero ¿no se les hace extraño que no existe esa base de datos? No, sí se me hace así como que... Ay, son muchos muertos. Es que se me hace como que, pues, si te vas a meter al bosque es tu responsabilidad, que te vaya bien y... Te damos la bendición. Te damos la bendición y sigue adelante, Yellowstone, ¿no? O sea, es un área tan grande que incluso no creo pero que... para entrar a hacer senderismo y todo eso sí tienes que firmar, te tienen que dar permisos y firmas. Si entras a una de las zonas, pues donde tiene... Sí, de las más. áreas de cabañas y demás. Pero si entras por otro lado, pues... ¿Con quién ¿quién te va a registrar? te va a ¿no? registrar? O sea, no creo que aunque quieran, que es tan tengan la grande. capacidad de... Pero las personas que desaparecen son personas que sí están registradas. Bueno. O sea, por ejemplo, yo no conozco Yellowstone, pero conozco Yosemite. Y en Yosemite tú llegas y te registras. No es de que nada más llegaste y digas, ya llegué. O sea, tiene una entrada, digamos, para el parque. Pero es tan grande el parque que debe de tener zonas que no están... No, yo no digo que no, pero a lo que yo me refiero es que de los que están hablando son los que salen a hacer senderismo y todo esto, que desaparecen. Sí, estas personas que O sea, sí se son tienen el personas que sí registro... están registradas, que sabes que estuvieron ahí, que sabes, a lo mejor no sabes, el día 1 de su estancia fue a tal... No, eso no lo sabes. Pero simplemente llegó y se fue.
pero llegó y se fue. Conoces quién es, qué edad tiene, etcétera. Los datos generales que te preguntan. Pero entonces, ¿por qué dice que no existe datos de...? O sea, porque entonces... Porque, o sea, los tiene Yosemite, pero no los tiene, no hay un dato general a nivel federal. Porque eso no se hace. Porque yo creo que sí es Les mucho da- bajo tu propio riesgo. O sea, yo creo que es así como que pues... Si quieres ser tarado y morirte. Ajá, o sea, es tu bronca. No es como que vayas caminando en una zona y te asalten. O sea, sí es un... Yo lo veo como una cuestión más de presupuesto. También, o sea, sí, también, o sea, también pensando en eso, pues es bajo tu propio riesgo porque no vamos a invertir millones. Cuando hay que invertirlos en el parque. Sí. Uno, ¿para qué invertirlos en el parque? Porque de por sí los guardabosques, Muchos están son muy mal pagados, están mal pagados y no tienen las condiciones suficientes y necesarias y de los trabajo. servicios del parque se mantienen a cuentagotas. Es algo o sea, lamentable es una realmente. o sea, sí, exactamente. A eso agrégale, o sea, buscar personas, o sea, la cantidad de equipo que se necesita para buscar personas, pues es mucho dinero. El otro cuate en Canadá, con más de 100 aeronaves, exacto, no pudieron pudieron encontrarlo, o sea, y es el mismo caso. En yo creo Alaska. En Alaska, Yo creo que es lo mismo, es una zona tan grande, tan boscosa, con tantas pendientes, con tantas montañas, que obviamente un descuido y te puedes matar, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, Ajá. o sea, sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no, yo preguntaba por qué no estaba la base. Ajá. Pero del otro, sí, estoy de acuerdo, puede haber muchas formas en las que... Vamos, siempre va a haber una explicación lógica. Sí, Bueno, sí. Pero ya divagando tantito, justamente cuando leí esto y de pie grande, le pregunté a Víctor, un amigo que es paleontólogo, y decirle, a ver, carnal, mira, no te vayas por lo que te dice el registro fósil, pero cuéntame algo que sea biológicamente plausible. Ajá. Y dice, mira, lo más probable si nos estamos haciendo una chaquetota mental, Ajá. es que una especie de homínido muy grande, bueno, no era homínido como tal, pero sí era primate, que era el Gigantopithecus, que sí existió, sobre todo en partes de China, era un homínido de entre 2,5 metros, 3 metros de altura, fue el homínido más grande que existió. Y que obviamente con este puente que hubo en Beringia, pues hubo un... Pudo pasarse, Sí, digamos. Hay una oportunidad. Hubo un intercambio animal, porque no es algo así que dice que tal vez, o sea, se dio ese intercambio. De hecho, aquí evolucionó el caballo, pues el caballo sobrevivió más en Europa que aquí. Igual que aquel camello, aquí evolucionó. Es probable que esta especie se haya venido para acá y haya sobrevivido. Entonces le digo, a ver, ¿y cómo te explicas que, porque es una cosa de ese tamaño, necesitas una población realmente grande y necesitas organización? No, necesitas que se alimente la fregadera sí. para poder vivir? Y dice, pues es que no es tan difícil. ¿Por qué? Porque registro en esa zona del norte, es registro histórico como tal, no tenemos hasta bien entrado el 1800. Y aparte, si nos vamos con alimento, antes de la gran masacre que hicieron los estadounidenses, había manadas de millones de búfalos que perfectamente pudieron haber servido de alimento de estas criaturas. O sea, no se tiene registro fósil, no se tiene evidencia así que digas irrefutable de la existencia, pero biológicamente es algo viable. Sí, es algo viable, que puede suceder. Órale, qué padre. Sí. Sí, y volvemos a lo que hablábamos de Alaska, ¿no? Son zonas tan grandes, tan boscosas, con naturaleza tan viva, que no se pueden explorar tan fácil, pues, ¿no? De hecho, muchos criptozoólogos también explican que no se han encontrado como tal evidencias de cadáveres de pie grande o Sasquatch, como se les quiera decir. Se barajean dos razones. Perdón. Una es que, al igual que los seres humanos, sean un tipo de homínido que ya tenga un tipo de razonamiento más o menos decente y que ¿Hay entierros? Y que haya entierros, que entierren a sus muertos. Claro. Y otra es que simplemente se los comen. Para aprovecharlos, Sí, digamos. que aprovechen el cadáver. El ser humano lo hizo durante millones de años. Sí, pero de todas maneras, es algo impensable. No es una quieras forma que de sobrevivir. que o sea, yo al diga, final ay, del qué día, rico. Es Sí. una forma de O sobrevivir. sea, no es algo impensable. Pero entonces sí sería factible que se encontraran con una... Sería plausible, aunque dice, la bronca sería ya ahorita. O sea, si nos fuéramos también, siguiéndonos con todo este rollo, si había una población decente de este tipo de criaturas que se pudieran reproducir entre sí para evitar ¿La extinción? sí, para evitar la extinción, no la extinción, sino
¿Cómo se llama cuando se cruzan nada más entre ellos? La endogamia. La endogamia. Para evitar la endogamia, para que haya variabilidad genética y puedan sobrevivir varios años, pues por lo menos lo hubo hasta que acabaron con los recursos en la expansión hacia el oeste y acabaron con los búfalos, principalmente para acabar con los indios, los estadounidenses, porque si de por sí acaban con la gran población de búfalos, le dio en la torre a muchas tribus de nativos americanos y su población descendió grandísimo. Esto también te dice que muy probablemente lo pasó con otro tipo de animales o seres que dependían de ese tipo de subsistencia, o tuvieron que adaptarse o se redujo su número hasta casi la extinción. Uh-huh. Ahí está. Pero podría haber quedado alguno que otro. Sí, o sea... Y entonces esos está desapareciendo a estas personas que vivían en lugares así. Podrían decir que es un ser en peligro de extinción y que pues si es algo de ese tamaño, muy probablemente pues sí pueda echarse a un ser humano. Una persona fácil, ¿no? Sí. Incluso hay una historia de no recuerdo de qué tribu en general, pero era de la costa este, que lo habla un chamán que dice que de niño él fue raptado por unos Sasquatch, por una pareja de Sasquatch. Órale. Que él fue raptado y que incluso lo amarraron con un tipo de cuerda hecho con fibras vegetales, lo amarraron en el tobillo. Y que lo tenían ahí nada más, como mascota. Como mascota, o sea, le daban de comer y todo. Qué divertido. Pero nada más lo tenían así preso, sí, que está medio divertido hasta que el cuate pues logró huir, porque el último sí logró escapar, pero que el cuate temía que se lo fueran a comer, pero que no, que ellos llegaban con sus presas o llegaban con bayas silvestres o demás. Y le daban de comer. Y le daban de comer. Le daban de comer y comían ellos. Sí, era una mascota realmente. Sí, era una mascota. Pero entonces, en este caso, digamos que estamos hablando de... igual ahorita... de estas zonas en América. De entornos salvajes, ajá. Igual ahorita muchos de estos desaparecidos están en los Petco de Pie Grandes. ¿Por qué no? Para elegir a cuál te gusta más. No? Adopte, no compre. Ok. Adopte su mascotita, su humanito. Mira, qué ganas de adoptar algo. Imagina al Pie Grande chiquito diciendo, mira, me lo encontré, me lo puedo quedar. Mira. Ok, bueno, pero entonces, estos entornos en donde se desconoce tanto o sea, no se ha llegado a muchos lugares. A cada rincón. A cada rincón. Sí, podría en un momento dado. Te da para esconder algo grande. Te da. Sí, es que es la cuestión, ¿no? O sea, sí tienen dónde esconderse y... Porque mira, a lo mejor los que están haciendo cosas más intrépidas en los parques, bueno, pues a lo mejor sí se mataron, ¿no? Se cayeron, sí, pues, XYZ. Aquí mismo dice que se encontraron los cadáveres. Ajá. Sí. Pero los que practicaron senderismo... Que simplemente van caminando. Y que simplemente, van caminando y desaparecen. Y luego déjame decirte que a veces aparecen en lugares muy altos. En donde no se explican cómo llegaron ahí. Sí, yo alguna vez... Porque tendría que tener equipo, ¿no? Y sin equipo y sin nada aparecen sus restos en esos lugares. Sí. Que otros intrépidos, ¿cómo se llama? Expedicionarios. Los encuentran, ¿no? Claro. Y dicen, y cuando se dan cuenta es una persona que desapareció aquí y resulta que está mucho más arriba. Qué impresión. Pues sí. Sí, o sea, eso es lo que tiene, lo que no tiene esa lógica, esa forma de razonarla y de decir, ay, ¿cómo? O sea... También está la posibilidad de que alguien que está haciendo senderismo yéndonos por algo más, más común, vamos, está caminando, se aparece un oso, ve al lejanía un oso, ve a unos lobos y dice, vámonos a la playa. Hacia arriba. A escalar. O sea, sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque ciertamente yo me acuerdo que yendo con mis hermanos, caminando con mis hermanos, nos encontramos a un osito, ¿no? Un oso qué bebé. Bonito. Como el de Monterrey. Pero si te lo encuentras, lo ves y dices, ¡oh! ¡Un oso! Yo a esa edad realmente no me cayó el 20 de que era peligroso encontrarte con un osito, porque si está el osito, está la osa, claro. No, yo no lo... Y de hecho no me acuerdo qué pasó después. Yo nada más tengo en mi mente grabado el haber visto el osito. El osito. Y ¡ay, qué bonito! Pero sí, o sea, como dicen, ¿no? O sea, si te persigue un oso, no, bueno, o sea... Te subes hasta el árbol, ¿no? Sí. No, pero te va a subir. Es peor porque el oso también se sube al árbol. Pero bueno, a lo que yo me refiero es que vas a hacer todo aquello para intentar sobrevivir. Para intentar sobrevivir. salvar el pellejo.
tan peligrosos son los osos, no solo en Estados Unidos, sino en todos los lugares donde hay osos, que incluso en Groenlandia estaba viendo también un video de las leyes que parecieran más absurdas, pero tienen su forma de ser. En Groenlandia, en ciertas partes, está prohibido que cierres tu auto o tu casa con llave. Sí, Está sí, prohibido. Tú me contaste eso. Está prohibido, ¿por qué? Porque si alguien lo está persiguiendo un oso polar, para que se pueda meter. Para que pueda resguardarse. Sí, tú me contaste esa ley. Imagínate el cuate así haciendo su cenita así en su casa. Y llega un cuate y dice, ¿qué onda, carnal? Soy un oso. Ay, hay un oso afuera. Siéntate, siéntate, pásale. Ya estaba preparándole. ¿Quieres algo de tomar? Pero sí lo harías, ¿no? No, claro. O sea, indiscutiblemente que lo haces porque tú sabes. Sí, claro, le ofreces, o sea, que pase la noche ahí. Ahora, o sea, claro. Ya no es con algo más extravagante. Si con un oso corres, imagínate con un pie grande. Era lo que estaba pensando, fue lo que me quedé pensando, ¿no? Si ves a un pie grande que además, por ejemplo, a mí, de 3 ¿no? metros. Que estoy tan chiquita, o sea, de 3 metros. No, bueno, yo creo que yo ni corro ya. Siempre he dicho, yo creo que ahí me caigo muerta. ¿Te caes muerta de la impresión? Si ves una cosa así de monstruosa. Yo nunca he visto un oso así de cerca, pero cuando estuve en las Canadás y fuimos a hacer senderismo a las montañas, sí encontramos árboles rotos por osos con las garras. O rasguñados. Sí, rasguñados. Y siempre, o sea, sí te da esa sensación de intranquilidad de, ay Dios, ¿en qué momento, ¿no? me salió un oso? Ay Diosito, de esta no salimos. Sí te da esa sensación de, ay Señor Dios. Y fíjate que después mucho después fuimos a un lugar de cabañas. A ver. Bueno, iba a decir que algo similar me pasó en la Marquesa. Dirás, pues en la Marquesa no hay osos, carnal. Pues sí, pero pues hay asaltantes. Y dices, ay, Diosito. Es que eso es lo que iba a decir. Sí. O sea, que también un lugar, o sea, una vez ya después fuimos a un lugar con cabañas y te quedas pensando en eso. Ya no estás preocupándote ni por osos ni por la fauna que hay en el lugar, sino por las personas, ¿no? También esas personas cuentan como fauna nociva. Bueno, sí. Sí. Sí, pues sí. Sí, ya estás pensando en otras cosas. El menor de tus problemas es el oso. Que el oso, como sea, si le das comida, si te quedas quietecito, la puedes... Te haces el muerto. O sea, hay formas, ¿no? O sea... sí, no. Con un asesino serial no hay como dialogar. No. No, sí es impresionante. Pero sí es impresionante ver... pensar exacto. En todo ese tipo de cosas, ¿no? De posibilidades. Ajá. Sí, en esas posibilidades. No, y yo sí me quedé pensando, ¿no? O sea, si aquí me pasa algo o nos pasa algo, o sea, ¿quién nos encuentra? Y nosotros bien felices cortando honguitos de silvestres para la cena. O sea, pero es que esas son costumbres, o sea, sí, todas las personas están acostumbradas a hacer eso y obviamente... saben los riesgos. Y no ha de pasar con mucha frecuencia, ni siquiera con frecuencia, que haya ataques. Claro. Entonces es relativamente seguro, ¿no? Y obviamente saben cómo responder. Yo me imagino. Yo espero, sí. Yo esperaría. Yo como no voy a hacer ese tipo de cosas. Sí, no, yo tampoco. Yo soy una persona más sensata que hay cosas pero que haría. Ya sabemos qué hacer si se nos apareció un pie grande. Hay que hacerle como un perrito, poner ojitos para ver si nos adopta. Sí, exacto. Y nos cuida, nos cuida. Exactamente. Pero imagínate andar de bobón el resto de tu vida que en una cueva, qué gusto. Sí. O sea, será una muy buena comida. Sí. Seguramente te apapacharán en algún momento. De hecho, este chamán dice que te bañan. Que cree que esta Sasquatch, porque dice la que hembra, un macho y una hembra, probablemente había perdido a su cría no mucho tiempo antes. O sea, recientemente. Porque incluso le daba de mamar. Ay, qué bonito. Como que lo encontró de reemplazo. Dice, ¿te pareces a mi hijo? Vente. Sí, tú vas a servir como mi hijo. Pues ya ves, ¿te acuerdas? Es como esos gatos que secuestran a otros gatitos. Ajá. Ay, sí, los cuidan. Y seguramente, o sea, sí adoptamos un hijo lampiño. ¿No? Está lampiño, pero creciendo. Pero ese es un buen niño. Es un buen Sasquatch. Pues nos estaremos riendo, pero quién sabe. No, pues si o sea, ¿quién sabe? O sea, hasta que ves a la fregadera enfrente ya se te quita toda la risa, dices. No, claro, qué miedo. Te digo, si yo de ver las marcas, de ver nada más los arañazos, sí te da esa sensación de intranquilidad, ¿no? De, ay, en la torre sí estamos, o sea, ya no está tan, ay, qué caminata tan tranquila, ¿no? Ya ves que no sé ¿dónde vimos? ¿Qué película? ¿O qué vimos que? Ay, no, o fue en Supernatural, no me acuerdo. En donde si tú precisamente al Sasquatch,
tú haces determinado tipo de ruidos. En un tronco, pero no, fue una investigación también de gente que le gusta lo paranormal. Sí, cierto, ya me acordé. Y que se ha dedicado, se ha especializado en Sasquatch. Sí, ya me acordé, sí. Entonces sí van a los bosques y en un tronco hueco, o sea, con dos pedazos de madera, hacen ciertos sonidos y dicen, o sea, bueno, tienen las grabaciones. A la distancia. Obviamente, pues tú no sabes. Tú no sabes si dices, podría ser cualquier cosa. cosa. O sea, podría ser cualquier cosa, pero, o sea, podrían ser ellos mismos, pero ¿no? Qué coincidencia, sí. Ajá, pero, o sea, tocan, ¿no? O sea, pa. Y a la distancia se oye como le responden, pa. Y así, o sea... No sé por qué, pero se me vino a la mente un Sasquatch mexicano que te responde cuando le haces... No. Un Sasquatch mexicano sería como aquella... ¿Con chiflidos? Sí, aquella escena de... No me acuerdo si es Todo el Poder o no me acuerdo... Donde sale... La que ahora es diputada, pero no me acuerdo de su nombre. Que es... ¿María Rojo? No, ¿quién? que es Ay, que es muy... Jesusa. No, ¿No es muy expresiva para hablar, que es fue actriz de películas, de novelas, que es muy barrio, muy barrio esta mujer, pero que sale, o sea, en la película al protagonista lo secuestra, o sea, Carmen, sí, la de Aventurera. Sí, ella, ¿Cómo se llama? La de Aventurera. ¿Carmen Salinas? Carmen Salinas, sí, que, o sea, esa escena, no me acuerdo si es en Todo el Poder o en cuál película, o sea, donde lo van y lo botan enfrente de sus departamentos y ella sale y les rechifla y les grita. Así me imagino al Sasquatch mexicano, o sea, tú le tocas y él, ven acá, hijo. Y rechiflándotela ahí. Yo así me imaginaría un Sasquatch mexicano. Pero es como, por ejemplo, aquí, ¿no? En muchas zonas te vas a hacer senderismo, te puedes topar con un puma. Ah, sí, aquí ese es el riesgo, ¿no? Aquí no son osos como tal. Fíjate que más que pumas, y la gente lo suele menospreciar, bueno, subestimar demasiado, son los jabalíes. No puedes subestimar a un jabalí, qué miedo. No, pero hay muchas personas que sí, que dicen, no, es un marrano. Es un cerdito, ¿no? ¿Te mata? Es un cerdito. Y no, sí, de hecho, claro es más común que aquí en la Sierra Fría, los que les den una arrastrada sean los jabalíes. Incluso los mismos venados, cuando están en época de celos, son los canijos. Y más si les hace comer. Sí, los venados también son. Pero más que para la zona, para la Sierra Fría, para acá, por la presa, por Malpaso y todo eso, ahí hay dicen que hay mucho puma. Sí. Entonces ahí, si te vas a hacer senderismo, creo que te vas a encontrar son pumas. Son pumas. Que qué padre, no, es un puma. Pero... ¿Qué pasa? Verlo de lejitos. Sí, pero no te va a durar mucho el gusto, ¿no? Pero... No, yo creo que en esas zonas, igual con mucha fauna peligrosa, deberían de aplicar la misma ley de Alaska de permitir que entraras y resguardarte, pero bueno, pero lo aprovecharían para otras cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué quieres que te diga? La cuestión es que sí hay muchas... Hay muchas maneras de que las personas desaparezcan en este tipo de lugares. Claro. Sí, o sea, desde las obvias, ¿no? Que son... caerte por un acantilado, no sé, despeñarte, no sé, muchas, que te caerte al río y que te lleve, ¿no? Y te mate. Hasta las menos obvias. Hasta las menos obvias, ¿no? Como que Misha las desaparezca. Que sí. No es una panterita, ni es un puma. Nada más, ahorita me va a secuestrar. Ni es un Sasquatch. Imagínate un Sasquatch de así con 4 patotas. No parado, sino así, en 4 patas. Pues, de 3 metros. Poquito le falta para hacer un Sasquatch. Fíjate, ¿de 3 metros? De 3 metros, imagínate. No. Y esta cosa que me dice mi amigo paleontólogo, el Gigantopithecus, es un animal que sí existió y que sí convivió con los seres humanos. Convivió con los primeros seres humanos, sobre todo en Asia, sí. Qué interesante. Bueno, pues entonces, no sé si quieren agregar otra cosa. O sea, lo curioso aquí, y obviamente la constante, es que toda desaparición sí tiene una explicación. O sea, no es, nada más desaparecieron y ya. No, las desapariciones tienen explicaciones. Nada más que muchas veces es más fácil irnos por el lado mágico, el lado fantasioso, el lado
tenebroso, no sé, ¿no? Sí. Y pensar en otras cosas y dar otras razones para esas desapariciones. ¿Qué ibas a decir? Sí, eso, ¿no? Que la gente le encanta, o sea, a la gente me refiero a todos, a nosotros también, nos encanta divagar, cosas, darle un sentido más épico a las cosas, ¿no? No solamente pues se fue con su novia y nunca regresó, Es ¿no? que es entretenido. Sí, por eso, o sea, es más entretenido, es mucho más, emocionante. La historia, obviamente, cuando la cuentas es diferente, o sea, tiene muchas cosas que a los seres humanos, a las personas nos encantan, ¿no? No sé qué. No sé con qué juega. Bueno, eso, ¿no? El darle un valor, un trasfondo mágico o sobrenatural a las cosas, ¿no? Ahora, a mí muchas de esas, yo insisto, ¿no? Muchas de esas historias, pues quién sabe, ¿no? No, es que todo es posible, o sea, no podemos, hasta que no haya evidencia concreta de las cosas, todo es posible. Sí, O pues sea, sí. no puedes dejar de lado las posibilidades, ¿no? Porque sería cerrarte, o sea, sería limitar tu espectro. Es como lo que pasó. Hay un ejemplo que de hecho lo utilizan mucho la criptozoología. E incluso yo no me la sabía esta, me lo dio mi amigo. Que si hay animales que viven más en la leyenda y que al último se descubre que sí son animales reales, que existe como tal. Me pone un ejemplo en África que se tenía esta leyenda del el guepardo. ¿Cómo era? El guepardo hiena. Uh-huh. Que se decía que era un espíritu malévolo, que era la mezcla entre un guepardo y una hiena, que tenía forma en general de un guepardo, pero que tenía la cresta como la melena de la hiena, y que en vez de tener las manchas era como que rayado. Órale. Era como que era así como que rayado, y que era muy, que verlo era un presagio de mal augurio entre algunas comunidades. Uh-huh. Y que era súper extraño verlo. Encontrarlo, sí. Y pues al igual que muchos otros animales fantásticos, pues se empezó a buscar. Al igual que el Mokelembembe, el Embelautoca, uh-huh, o el mismo Kasai Rex, pues durante mucho tiempo se mantuvo como, pues es una leyenda como tal. Uh-huh. Hasta que y fue en Inglaterra, pues estuvieron viendo pieles de animales que les llegaban y vieron una piel que cumplía con esas características, una piel así que era rayada, que tenía un tipo de melena, y decías, ok, estamos hablando de un nuevo animal. Y no fue hasta décadas después que realmente se encontró el animal. De hecho se le dio una especie diferente de guepardo, pero al último se descubrió que no es una especie diferente, sino que es un guepardo con una malformación genética que le daba ese tipo de apariencia en su pelaje. Órale. Y que si este tipo de comunidades de guepardos se cruzara solo entre ellos, no pasarían 200 años para que ya se empezara a hacer otro nuevo tipo de especie entre ellos. Y dices, pues bueno, o sea, aquí estamos viendo un ejemplo donde un animal de la fantasía, que sí se le achacaron cosas como que era malévolo, era de mal augurio y la fregada, pues terminó siendo un animal que existe, que existe, que respira. Ajá. Es a lo que me refiero, ¿no? O sea, desconocemos muchas cosas que a lo mejor sí existen, no de la forma que nosotros creemos. Exacto. Pero sí están. Pero ahí están, ¿no? Y que a lo mejor dentro de muchos años, se van a dar a conocer, se va a encontrar y se va a poder explicar, y entonces entenderán muchas cosas anteriores, ¿no? Previas a ese momento. Exactamente. Es interesante, bien interesante. Sí, está muy padre. De cualquier manera, tenga cuidado, en los lugares donde desaparezcan muchas personas, pues no vaya. ¿Para qué va? ¿Para qué? O sea, si ¿qué no necesidad? Tiene necesidad. Sí. Se tiene que subir al metro, si en donde estés hay metro y se tiene que subir, pues nada más. No se duerma, por favor, no se duerma. Bueno, fíjate que a diferencia de Héctor, a mí la pobreza me dio el fantástico poder de levantarme exactamente una estación antes de donde me tengo que bajar. ¿Sí? Sí. Qué padre. Y no solamente en metro, en camión, en combi, en cualquier transporte público. Esa habilidad, o sea, hasta a mí me sorprende. Que me meto al camión y todo head down. Y nada más me despierto y ya veo que falta tantillo. Pero lo que no sabe es que su alma se desprende y es la que va vigilando. Va vigilando, va diciendo. Y ya vamos a llegar. Es la que me dice, compa. Ajá, dos veces se me ha pasado, pero, o sea, no es como que termine en Indios Verdes, en los vagones. En los vagones. En el almacén. Sino que me pasa una estación y ya es lo más que me pasa.
Es que a mí muchas veces hablando de eso, o sea, lo que me pasaba es que abría el ojito y ya cuando abrí el ojito estaba en la estación que tenía que bajarme, pero ya estaban cerrando las puertas. Entonces decía, pues ya ni modo, me voy hasta el final. Entonces me seguía dormido. Fíjate. No, yo no. Yo ni en el autobús, ni en el... No, ni en carros. En nada me duermo. nada. Ahí voy. Vas bien atenta, vas bien despierta y prendida. Sí, va en sus 5 sentidos siempre. Sí, es impresionante. No, ay, sí, no. Bueno, para Sí, mí es impresionante. Para mí es así como que, impresionante. ay, a veces me gustaría dormirme, ¿no? Pero bueno. Ok, pues entonces, esperamos que les haya gustado este episodio. Déjenos sus comentarios. Díganos de qué otras cosas quieren ¿Qué temas les interesan? que les Sí, platiquemos o exprésenos sus dudas o a lo mejor sus aventuras, ¿no? A la Sí, hora de también tener alguna cuéntanos sus aventura. aventuras. Sí, incendio de senderismo y han aparecido en otro lado. Exacto. Pues hay gente que dice que... O sea, sí, hay muchas cosas. Si no, no daría material para tantas personas que escriben, ¿no? Claro. Hay mucho material, muchas. Pues también somos grandes, o sea, es grande el planeta, o sea, hay muchos, Zonas poco exploradas en donde suceden cosas. Que no se pueden explicar. Exactamente. Entonces, bueno, esto sería todo en Ale Valero Presenta y Estoy esperando que... pues es que se me va. Están jugando los Ah, bueno. Sí, están jugando. Bueno, mientras los niños juegan, recuerden darle a la campanita, suscribirse, darle like y escribirnos sus comentarios. Exacto. Y seguirnos también por Seguirnos por Spotify. Exactamente. Entonces, esto fue todo en Ale Valero Presenta, su podcast Entre Valeros y Chochos. Y estuvimos con Octavio, Misha, Melody, que están jugando como locas. Ellas también fueron parte de este episodio. Entonces nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bye.